Muy bien, chicos, muy buenos días a todos los presentes. Vamos a iniciar ahora sí nuestra clase del día de hoy. He traído para ustedes dos acertijos. Les deseo mucho éxito y, como siempre, que ganen la mente más rápida. ¿Correcto, Iriana? La respuesta es 6. Muy bien. El punto es para Iriana. Segundo acertijo, chicos. Préstenle mucha atención a este segundo acertijo. Está bien, pero bien interesante. Pero yo sé que ustedes tienen la capacidad para poderlo resolver. Que tengan mucho éxito y que ganen la mente más rápida. Ok, voy a ver las respuestas que han enviado. Dicen por acá la B, la C, la C, la C, la I, la I, la I, la I. Ok, bueno, la verdad es que la respuesta correcta es la opción A. Nadie dio la respuesta correcta. Qué raro, ¿no? Y usted todavía se preguntará, ¿por qué el profesor dirá que la respuesta correcta es la opción A? Bueno, yo les voy a explicar por qué la respuesta correcta es la opción A. Esto tiene su procedimiento para resolverse. Préstenle mucha atención, sobre todo ustedes chicos de quinto de secundaria que van a optar y van a dar una prueba de admisión para alguna universidad. Este tipo de ejercicios salen en esas pruebas de admisión. ¿Cuántas veces se repite allí el 8 a la octava? Dos veces, ¿verdad? Quiere decir que yo podría decir que esta expresión es dos veces 8 a la octava. Y hasta allí no consigo todavía la respuesta. Está bien, pero es que la base es 8 y el 8 se puede descomponer como 2 al cubo. Ah, ya. Es decir, que entonces tengo 2 que multiplica a 2 al cubo que estaba elevado a la octava. Por propiedades de potencia, aquí tengo potencia de potencia, ¿no? 3 por 8, 24. Ah, ya. O sea que ahora tengo 2 multiplicado por 2 elevado a la 24. Y por propiedades de potencia, esta es multiplicación de potencias de igual base. Conservo base y sumo exponente. Ah, ya. O sea que me ha dado 2 elevado a la 25. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Se dan cuenta, no? Un ejercicio tan sencillo y quedé realmente sorprendido que ustedes no lo puedan resolver. Este tipo de ejercicios, sin mentirles, aparece en las pruebas de admisión de algunas universidades. Bueno, ya ahí vieron la resolución y ahí vieron realmente cómo se resuelve este tipo de ejercicios. Yo espero que realmente este ejercicio les sirva, ¿no? Más adelante. Bueno, lo cierto es que nosotros estamos en el tema de medidas de tendencia no central y nos faltaba ver todavía un video donde vamos a estar observando cómo se calculan los cuartiles, deciles y percentiles, pero ahora para datos agrupados, es decir, cuando tenemos intervalos.
Porque cuando no tenemos intervalo, acá sencillísimo, ¿no? Pero y cuando tenemos intervalo, que tenemos que utilizar las fórmulas, allí la cosa cambia. Y más aún, si por casualidad, cuando usted va a calcular, por ejemplo, el cuartil, y no consigue ese valor al haberlo dividido entre 4 y no lo consigue en la frecuencia absoluta acumulada, sino que está en el medio de dos intervalos, ¿qué hago? ¿Y qué hago cuando es el percentil? ¿Y qué hago cuando es el decil? ¿Qué hago si no consigo ese valor en mi frecuencia absoluta acumulada? Sino que está entre dos intervalos. Bueno, ya lo vamos a ver en el siguiente video. Allí se les explicará y podrán aclarar todas las dudas. Luego de eso pasaremos entonces al libro de actividades a la página 178. Pero denme primero un minuto, por favor. Seguimos esperando que abra el libro. Bueno, la verdad es que se ha tardado más de lo usual, ¿no? De todas maneras, vayan abriendo ustedes su libro de actividades en la página 178. Ya abrió. Ok, página 178, medidas de tendencia no central. Ya sabemos cuáles son. Cuartiles, divide los datos que nos han dado para el estudio en 4 partes iguales. Deciles, dividen 10 partes iguales. Y percentiles, dividen 100 partes iguales. Aquí tengo la fórmula, ¿no? Estas fórmulas que tienen acá son precisamente para determinar los cuartiles, deciles y percentiles cuando tienen datos agrupados en intervalos. Vamos entonces con nuestro primer ejercicio. Dice, la siguiente tabla muestra los pesos de un grupo de personas que se encuentran en un evento deportivo. Completa la tabla. Luego, calcula el valor de cuartil número 3 y decil número 5. ¿Okay? Cuartil número 3, decil número 5. Lo primero que tenemos que hacer entonces es completar la tabla, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Completemos tabla. Veamos, repetir. Un minuto, chicos, por favor. Bien, disculpen la interrupción. Decía que entonces completamos primero la tabla. Como estamos calculando la frecuencia absoluta acumulada, recordemos que en las tablas de distribución de frecuencia, la frecuencia absoluta acumulada, el primer dato se repite. Entonces coloco acá el 24. Y comienzo ahora una suma en zigzag. 24 más 32 son 56. 56 más 15 son 71. 71 más 29, 100. ¿Por qué tengo que completar la tabla? Sencillo. Porque para poder calcular el cuartil y el decil, usted necesita los datos precisamente de la frecuencia absoluta acumulada. Es por eso que hay que completar la tabla. Vamos entonces a calcular primero el cuartil número 3. Lo primero que usted tiene que hacer del cuartil 3 es ubicar su posición. ¿Cómo? Aplicando la fórmula que le dice K por N entre 4. K por N entre 4. Eso es lo primero que usted va a hacer. ¿Ok? ¿Quién va a ser K? Bueno, el número 3. Pues me dicen cuartil 3. Entonces K es 3. Diría acá 3 por N. N es el total de datos. Aquí lo tengo. 100 es mi total de datos. 3 por 100 dividido entre, como son cuartiles y los cuartiles dividen 4 partes iguales, entonces dividido entre 4. 3, bueno, yo haría aquí algo más sencillo. Cuarta parte de 100 y cuarta parte de 4, 1. Cuarta parte de 100, 25. Y 3 por 25 me sale 75.
Esta es la posición, ¿ok? Posición solamente. Este 75 lo tengo que ubicar. ¿Dónde? En mi frecuencia absoluta acumulada. ¿Está el 75? No está. Ya. Pero se encuentra entre el 71 y el 100. Lo voy a marcar acá con un punto. Está acá. Entre 71 y 100. Ahí está marcado. Ok. ¿Para qué lo hago? Bueno, porque para poder aplicar la fórmula donde me dice el límite inferior, ¿pero de quién? ¿De qué intervalo va a ser ese límite inferior? Como estoy en el centro, ese L sub I es del intervalo posterior. Es decir, estamos hablando del número 50. Ese LI es del intervalo posterior, sería 50. ¿Qué otro dato necesito? C. C es la amplitud. ¿Cómo se determina la amplitud? Resten el límite superior al límite inferior. En otras palabras, 60 menos 50 me saldría 10. Sigo buscando los datos de la fórmula, fíjese. K por N entre 4, esa era la posición, ya la tengo, 75. Continúo, frecuencia absoluta acumulada anterior, porque este negativo 1 me indica que es anterior. Escribo por acá. F mayúscula sub I menos 1, que es el anterior. Entonces voy a la tabla. ¿Quién es el anterior? 71. Ahí tengo la frecuencia absoluta acumulada anterior, 71. Según la fórmula, ahora necesito la frecuencia absoluta, F sub I. Pero como no tiene el menos 1, entonces es posterior. La frecuencia absoluta posterior, en este caso entonces es 29. Repito, si tiene el negativo 1 es anterior. Si no lo tiene, busco es el posterior. No lo olviden. Ahora simplemente voy a reemplazar toda la información que ya he obtenido en la fórmula. Y escribo por acá. Cuartil número 3 será igual. Límite inferior, 50. Más amplitud, 10. Bien, multiplicado. Veamos por quién. Por la posición, 75. Por la posición que es 75. Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. Aquí la tengo, 71. Dividido todo entre la frecuencia absoluta acumulada, pero ahora posterior, 29. Algo importante acá, chicos, es lo siguiente. Primero, tenemos que resolver lo que está dentro de los paréntesis. Forma parte de la jerarquía de las operaciones. Resuelvo lo que está dentro del paréntesis. Multiplico por el 10. De último, es que voy a sumar con el 50, ¿ok? De último, voy a resolver la suma. Bien. Al hacer las operaciones de esta división con la multiplicación, sumándolo al 50, da un aproximado de 51,4. Entonces, ya aquí usted ha determinado el cuartil número 3. Es 51,4. Ahora necesitamos es encontrar el decil número 5. Para encontrar el decil 5, primero tenemos que ubicar la posición. Decil 5, su posición. La fórmula me dice K por N, es decir, 5 por 100.
K por N. Como estamos calculando decil, lo tenemos que dividir entonces entre 10, porque recuerden que los deciles dividen a sus datos en 10 partes iguales. Entonces, entre 10. Simplifico un 0 con un 0 y me queda 5 por 10, que es 50. La posición es 50. Ahora tengo que ubicar ese 50, este valor, en la frecuencia absoluta acumulada. Y no está. Me pasa lo mismo que con el cuartil, no aparece. Entonces la ubico entre el 24 y el 56, porque entre esas dos cantidades debería estar el 50. Lo marco con un punto. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, voy a empezar a ubicar eh, la información que necesito para la fórmula. ¿Qué me pide la fórmula? Límite inferior. ¿De quién? Del intervalo posterior. La amplitud, la posición, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. Y por último, la frecuencia absoluta posterior. Bien, vamos a ubicar todo eso. Comienzo. Límite inferior. Como es LI y no tiene el -1, entonces no es, no es anterior, sino que es posterior. Me estoy refiriendo al límite inferior 30. Y lo escribimos por acá. Tenemos 30. La amplitud no cambia, sigue siendo 10. Ahora, la frecuencia absoluta acumulada anterior. Si el punto está acá, la anterior sería 24. Y por último, la frecuencia absoluta posterior. Posterior porque no tiene el -1. Entonces, la posterior sería 32. Y ahora simplemente reemplazo toda esta información que he obtenido en la fórmula. Voy a la fórmula. Diré decil número 5 será igual. Según la fórmula vendrá primero el límite inferior, 30, más la amplitud, 10. Todo esto multiplicado por la posición, que era 50, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, 24, dividido entre la frecuencia absoluta posterior, que es 32. Nuevamente repito, se resuelven primero los paréntesis, se multiplica por el 10. De último, es que usted va a sumar con el 30. Ese resultado le va a dar un aproximado, bueno, le va a dar un, sí, le voy a dar un aproximado de 38,13. Y ya aquí tiene entonces las dos respuestas, cuartil 3 y decil 5. Cópienlo por favor para que podamos desarrollar el siguiente ejercicio. Bien, entonces ahora pasamos al ejercicio número 2. Dice, el siguiente histograma muestra los puntajes que obtuvieron 8.000 postulantes de cierta universidad. Bueno, ahí tenemos el histograma. Después me dice, elabora una tabla de frecuencia y determina el puntaje máximo que obtuvo el 50% de los postulantes. Miren, si les están hablando del 50%, les están hablando del cuartil número 2, porque recuerde que los cuartiles son los que les van a dividir en 4 partes iguales. El primer cuartil es 25%, el segundo es 50% y el tercero es 75%. Ya, si me están hablando del 50%, de frente me voy por el cuartil número 2.
Usted también podría decir, pero profesor, si me voy por los deciles, ya, también te puedes ir por el decil. Ubícate el decil número 5. El 5 también es 50%, ¿no? Porque el decil 1, 10%. El decil 2, 20%. El 3, 30%. El 4, 40%. El 5, 50%. También podría ser decil. Solo que yo lo voy a hacer por el cuartil. ¿Ok? Lo primero que tengo que hacer entonces es elaborar la tabla de frecuencia. ¿Qué necesito de la tabla? Porque no necesito toda una tabla de frecuencias. Yo no necesito frecuencia relativa, ni frecuencia relativa acumulada, ni frecuencia porcentual. Eso no lo necesito. Solamente necesito la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Eso es realmente lo único que yo necesito de la tabla y eso es lo que voy a elaborar. Una tabla que me dé solamente esa información. Entonces, en la tabla tengo que tener el intervalo, la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Esto es lo único que yo necesito de la tabla. Ahora, ¿cuántos intervalos tengo? Vamos a contar en el histograma. Cada barra que aparece en el histograma es un intervalo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Voy a separar entonces acá entre 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Hago las divisiones. Disculpen por lo que sobró, pero ahí se va a quedar. Primer intervalo va de 0 a 400. De 0 a 400 va el primer intervalo. Mi segundo intervalo de 400 a 800. Tercer intervalo de 800 a 1200. Siguiente intervalo de 1200 a 1600. Y el último intervalo de 1600 a 2000. Ahora voy con la frecuencia absoluta de cada intervalo. El primer intervalo que va de 0 a 400, su frecuencia absoluta, observen acá, es de 1200. Le coloco por acá 1200. El segundo intervalo, su frecuencia absoluta llega hasta 1800. Tercer intervalo, su frecuencia llega hasta 13500. Cuarto intervalo, llega hasta 900. Y el quinto intervalo, si lo observan bien, llega hasta 600. Ahí lo tenemos. Ahora quiero la frecuencia absoluta acumulada. La acumulada sencillo, el primer dato se repite, escribo 1200 y comienzo entonces ahora mi suma en zigzag. 1200 más 1800 son 3000. 3000 más 3500 son 6500. 6500 más 900 son 7400. 7400 más 600, 8000. Tengo la tabla. Desde un principio dije lo que iba a calcular. Planteé que iba a calcular el cuartil número 2. Escribo por acá, cuartil 2. Lo primero que necesito identificar es la posición del cuartil 2. La fórmula es K por N
entre 4. K por N entre 4, ¿sí? K es 2 porque es el cuartil 2. N, total de datos 8000, dividido entre 4. Cuarta parte de 8000, 2000. Multiplicado por 2, 4000. Okay. La posición está en 4000. Si yo voy a la columna donde tenemos la frecuencia absoluta acumulada, ahí no aparece el 4000. Entonces lo ubico entre 3000 y 6500. Coloco un puntito allí para saber su ubicación. Y ahora voy a empezar a buscar los datos que necesito para la fórmula. Número 1. Límite inferior del intervalo posterior. Es decir, intervalo posterior, límite inferior 800. Amplitud es lo segundo que necesito. Bueno, la amplitud de 800 a 1200 son 400 de amplitud. Ahora necesitamos la frecuencia. Bueno, realmente según la fórmula necesito la posición, pero la posición ya la tengo. Entonces necesito la frecuencia absoluta acumulada anterior. Frecuencia absoluta acumulada, pero anterior, por eso tiene el menos 1. La anterior es 3000. Y por último, necesito la frecuencia absoluta del intervalo posterior. Frecuencia absoluta del intervalo posterior, que es 3500. Y ahora reemplazo toda esta información en mi fórmula. Cuartil número 2 será igual. Límite inferior 800 más amplitud de 400 multiplicado por la posición, que es 4000, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es 3000, dividido entre la frecuencia absoluta posterior, que sería 3500. Nuevamente repito, se resuelve primero lo que está dentro de los paréntesis, se multiplica por el 400 y por último se le suman al 800. Y esto debe de dar un aproximado de 914,3. 914,3. Y ese es entonces mi resultado del cuartil número 2. El porcentaje máximo pedido es de 914,3. Bien, les dejo entonces para que ustedes lo copien, chicos.